filo. Soy Celeste Giardinelli y acaban las claves para entender por qué Rusia invade Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció el lunes la independencia de dos provincias separatistas al este de Ucrania, Donetsk y Lugansk. Al enviar tropas al país vecino, se desencadenó el estallido final de un conflicto que lleva años. La madrugada del jueves 24 de febrero, Putin ordenó disparar cohetes de artillería contra Ucrania. Oh, fuck, that's a missile, ¿Pero fue repentino todo esto? No. Hablemos de la relación entre Rusia y Ucrania. 1. Cuando se cae el muro de Berlín, Ucrania se proclama independiente de la Unión Soviética. Se declaró un estado neutral y desde ese momento la relación con Rusia atravesó periodos de mucha cercanía, de tensión y de enemistad. La relación venía pacífica hasta el 2014. Ese año, el gobierno de Ucrania, que en ese momento era cercano a Rusia, fue derrocado por una ola de protestas llamadas Euromaidán, o autoproclamadas Revolución de la Dignidad. El derrocamiento sucedió tras la decisión pública de no firmar un acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea. Este acuerdo tenía el apoyo de la mayoría del Parlamento. El gobierno que tomó el poder entonces volvió a desarrollar planes para ingresar a la OTAN. Que por si no te acordás, la OTAN es una organización de alianza política y militar entre 28 países europeos, los Estados Unidos y Canadá. Esto mismo, Rusia y las regiones prorrusas dentro de Ucrania lo consideraron una amenaza. Punto 2. La crisis de Crimea. Con el derrocamiento del gobierno de Yanukovych en 2014, diversos grupos prorrusos concentrados en la península de Crimea y en la zona fronteriza entre Rusia y Ucrania empezaron a manifestarse en contra del nuevo gobierno ucraniano y proclamar también querer reintegrarse al gobierno ruso. Las autoridades de Crimea llamaron a un referéndum y ese mismo día aprobaron su reintegración a Rusia, es decir, que volvían a ser parte del Imperio Ruso. Al mismo tiempo, cuando otras dos regiones de Ucrania, Donetsk y Lugansk, intentaron hacer lo mismo, Moscú no las aceptó, aunque sí las apoyó políticamente. El gobierno de Ucrania asegura que también los apoyaron militar y económicamente. Punto número 3. Los acuerdos de Minsk y los enfrentamientos. En 2014, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo, con Francia y Alemania como garantes. El acuerdo nunca se hizo efectivo y dio lugar a una guerra entre esas dos provincias y Ucrania. Por ese motivo, en 2015, Rusia y Ucrania vuelven a firmar el mismo acuerdo y eso puso fin a la guerra, pero no a la tensión. Ucrania no cumplió con los acuerdos porque el entonces presidente, Pedro Poroshenko, debía darle autonomía plena a las dos provincias para que pudieran elegir libremente a sus autoridades, ergo perder el poder. Y además, podrían liberar a los presos políticos e intercambiar prisioneros de guerra. El Parlamento se opuso y solo el 12% de los ucranianos y ucranianas apoyaban el acuerdo. Al no cumplirse lo pactado, comenzó un periodo de enfrentamientos que dejó al menos 14.000 muertos de ambos lados. Las provincias separatistas protestaban porque consideraban que las acciones del Estado de Ucrania eran una persecución criminal. El gobierno ucraniano, desde Kiev, aseguraba que la acción de los separatistas en realidad encubría una intención de Rusia de querer dominar su territorio. Punto número 4. La posible crisis energética. Rusia es el responsable de proveer el 40% del gas que consumen los países de la Unión Europea y la producción de otras regiones del mundo no alcanzaría para compensar las importaciones de Rusia. Aunque Putin aseguró que se mantendrá el suministro comprometido en los contratos, en este contexto de escándalo en la crisis, nadie sabe qué puede pasar. Lo que sí se sabe es que luego de los ataques, el precio del gas se disparó un 60% y el petróleo supera a los $100 el barril. Y llegamos al punto número 5. ¿Ucrania está a la altura del poder militar de Rusia? No. Está súper lejos de eso, pero Kiev cuenta con el apoyo de otros países de Occidente que forman la OTAN y que pueden golpear duramente a Rusia mediante sanciones. Países tales como, sí, adivinaste, Estados Unidos. El presidente Joe Biden empezó a sancionar a algunas empresas rusas que tienen importantes proyectos en el país americano y advirtió que va a seguir anunciando nuevas sanciones. Por su parte, la Unión Europea planeaba textual el paquete de sanciones más fuerte y duro de su historia en una reunión de emergencia. El gobierno de Ucrania alertó que las fuerzas rusas tomaron el control de la planta nuclear de Chernobyl. Ahora advierten que si los depósitos con restos radiactivos resultan ser dañados, el polvo nuclear puede propagarse por todo el territorio de Ucrania, Bielorrusia y los países de la Unión Europea. Decir que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial sería muy anticipado. Eso sí, nadie puede negar que en este momento Oriente está pasando momentos de muchísima tensión.
As outside, you can see. Si este video te fue útil para entender un poco más de qué es lo que está pasando, por favor, te invito a compartirlo. Yo soy Celeste Giardinelli y esto es Filonews.